a Puerto, voy para Mayarín. De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí. Hola, saludos y bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos estaremos conversando alrededor de temas jurídicos y académicos con el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Medina. Muy buenas y bienvenidos. Tenemos apenas 25 minutos. Vamos a tratar de hacer una síntesis, a iniciar rápidamente dentro de lo que es el cuestionario. ¿Cuál es su cosmovisión respecto de los niveles de reformas que se han hecho en la República Dominicana y sobre la realidad del aparato judicial, que es un aparato judicial que consigna la posibilidad de que el que tenga dinero pueda salir a la calle y que el tema del proceso de estratificación socioeconómico incide para la libertad condicional o no de un individuo? Buenos días, Juan Carlos. Muy agradecido por la invitación tu programa, siempre lo veo, ¿no? Y son excelentes entrevistas y participaciones de los que se invitan, ¿no?, a este programa. Nosotros entendemos que hablar de la justicia en República Dominicana implica en el pasado relativamente reciente de un antes y un después. Recuerden la reforma constitucional de 1994, que estableció una serie de cambios y transformaciones en el sistema jurídico y en el sistema político, producto de la crisis que se dio, ¿no?, en el país con aquellas elecciones en las que participó José Francisco Peña Gómez y Joaquín Balaguer, que dio lugar a esta reforma y esos acuerdos, producto de la crisis política, a una reforma constitucional. En el 1997 se instaló la Suprema Corte de Justicia y se estableció un mecanismo diferente de selección de los jueces, que antes, ustedes recuerdan, era el Senado directamente, se lo distribuían, ¿no?, los senadores en sus provincias, los diferentes miembros de la justicia, los jueces, en todas las instancias. Y el sistema de selección de la Suprema Corte también fue modificado. Eso prácticamente planteó una reforma en el sistema de justicia, o sea, la ola de reforma que implicó la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura, la carrera judicial y muchos avances que impactaron positivamente en el sistema de justicia. Pero como todo, llega un momento en que se produce un estancamiento y necesita una renovación. Y como muchos plantearon, una nueva ola en el proceso de reforma del sistema de justicia. Los resultados fueron muy positivos, pero vemos situaciones que se dan en la justicia y que son expresiones de problemas macro en la sociedad dominicana. Porque no podemos decir, por ejemplo, que todos los jueces sean corruptos. La gran mayoría de los jueces son jueces competentes, son jueces honestos, que están preparados, porque recuerden que son en gran parte egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura. Pero siempre hay elementos nocivos, contaminantes en el sistema que hay que erradicarlo. Pero no solo eso,
sino en el aspecto ya de lo que es la reforma del sistema a nivel legislativo, de los diferentes códigos, leyes, código penal, código procesal, penal, y las diferentes, digamos, leyes que de un modo u otro impactan en el sistema, sobre todo a partir de la Constitución del 2010, porque la reforma constitucional del 2010 le planteó importantes retos y desafíos al sistema y a los actores del sistema. En cuanto a la relación, ¿no?, y el impacto que tuvo este proceso en todo el sistema judicial y político de la República Dominicana y en la necesidad de modificación de muchas leyes para adecuarla al nuevo ordenamiento constitucional. Bien, profesor. Mirando esa etapa rápidamente, esa fue la primera fase de todo este proceso de reforma que desencadena desde 2004 la crisis de Peña en el 94-96, 2000-2004, y se genera entonces el proceso de reforma, se retrotrae, se hace de nuevo la Constitución, la reforma constitucional 2010. Sucede que como todo vicio del sistema estructural, hay aspectos contaminantes. Uno de esos es las garantías socioeconómicas a los individuos. Eso genera al mismo tiempo una especie de estratificación judicial, donde la justicia es para unos, pero no es para otros. Correcto. El problema de la justicia hay que verlo desde un punto de vista sistémico, ¿no? O sea, ¿qué ocurre en la sociedad dominicana? Todos tenemos acceso a la justicia y somos iguales. Debemos de ser iguales, pero en la práctica eso no ocurre, porque un pobre en muchas ocasiones, ustedes conocen casos de que caen presos por cualquier delito menor o por cualquier situación de delincuencia convencional, pero ese sujeto puede que dure, quién sabe, el tiempo en la victoria en condiciones infrahumanas, que no le ofrece el sistema la posibilidad de rehabilitación para que pueda reinsertarse en la sociedad. Entonces, ahí viene un caldo de cultivo para la criminalidad, porque la criminalidad es un fenómeno complejo, multifactorial, en el que inciden factores socioeconómicos, sociopolíticos, socioculturales, es decir, factores diversos. Y en el fondo de toda esta problemática está la desigualdad, la exclusión social, y eso naturalmente también se refleja en el sistema de justicia, porque el infeliz que va a la cárcel porque haya cometido un robo de un celular es tratado igual que aquel delincuente de cuello blanco que quizás le ha hecho un daño más profundo y más impactante y peor a la sociedad. El que se ha robado el dinero del erario, el narcotraficante y aquellos que han cometido delitos y crímenes que laceran el espíritu social. El hecho mismo de la separación de poderes como Poder Judicial, Poder Ejecutivo, el Congreso, todas estas reformas institucionales que procuran el desarrollo de una buena seguridad jurídica para el crecimiento del PIB dentro del concepto económico que se maneja en la República Dominicana. Sucede que hay mucha concentración en el sector privado y hay mucha concentración en el sector público. En el medio está la sociedad, pero en esa sociedad también hay muchos privilegios. Ya lo acabamos de decir en términos económicos. El problema es más complejo y va más allá de la propia judicatura respecto de 1 millón de ninis. Pero por supuesto, y lo acabo de decir, la desigualdad social, los grandes desequilibrios, esos sectores excluidos de la sociedad que son llevados a la criminalidad
porque el sistema en gran medida es responsable de esta situación. Y luego que lo meten en los centros penitenciarios, sobre todo en lo del viejo sistema, salen más corrompidos, porque es un sistema que en vez de regenerar, degenera aún más, porque es un sistema canceroso. Entonces, son situaciones complejas en las que confluyen muchos factores causales que son los que al final dan como resultado lo que tenemos, los altos índices de criminalidad, las grandes desigualdades, que hasta que no se combata en la raíz del problema del cáncer social que es esto y todo el flagelo y situaciones que se expresan a ese nivel, los problemas van a seguir, porque la criminalidad no se combate solo con represión, encarcelando, matando, endureciendo las penas. La criminalidad se combate también tomando las medidas y las políticas sociales que realmente puedan influir e impactar en esos sectores que son el caldo de cultivo para este flagelo social. Profesor, hablando de la coerción, de la visión sociocultural, dictadura, posguerra fría, represión, exilio, presos políticos, es obvio que República Dominicana debe mantener todavía dentro de la estructura coercitiva militar ese pensamiento de persecución que se dio en la posguerra y con todo ese la proceso. Guerra Fría, ¿Sí? todo el proceso. Entonces, sacar a las calles los militares expresa para el buen observador que la situación de la criminalidad es superior a lo que dicen las estadísticas, porque el problema sería empleo, Claro. el problema sería trabajo, el problema sería seguridad social. Sin embargo, 4.5 millones de dominicanos están excluidos de la seguridad social y cerca de 5 millones de dominicanos no tienen acceso económico a lo que son el espagueti, el pan, la luz, etcétera. No tienen acceso a bienes y servicios. Es muy compleja la situación porque eso va a derivar en un proceso de implosión más adelante. Por supuesto, y ya hablamos de esos factores, ¿no?, que crean las condiciones para que germine el fenómeno criminal en República Dominicana y en países como el nuestro, donde el factor de exclusión social, las grandes desigualdades están presentes, pero se pueden combatir, por ejemplo, la criminalidad tirando los guardias a la calle. Eso es una evidencia y una expresión del fracaso del modelo, ¿no?, de política económico implementada para combatir la criminalidad. Porque si bien en las cifras y en las estadísticas aparece, bueno, que el país ha crecido económicamente, y eso se ve, pero hay igualdad en ese crecimiento. Los que más tienen, más acumulan. Los que menos tienen, más se empobrecen. Entonces, ese es un problema que va abriendo esas grandes grietas sociales que son las que dan lugar a esa respuesta de esos sectores desposeídos, de esos sectores excluidos, que encuentran como único refugio meterse a delincuentes. Porque ni estudian ni trabajan. Entonces un joven que esté en la calle sin hacer nada, arriesga su vida para robarse un celular. Oye, para robarse un celular, porque eso es lo que hacen, porque lo matan. Ahora, no es que no se combata ni se sancione a quien comete el hecho, porque no importa el delito. No, el tema es la seguridad social. El problema es que verlo desde un punto de vista más amplio y macro. Profesor, hoy en día, valga la crítica para todos nosotros, incluyéndonos nosotros, ir a un aula y tener un muchacho bachiller estudiando que se va a graduar prontamente con tiza, con pizarrón y papel en una sociedad de delito electrónico, una sociedad de internet y en una sociedad donde la internet, que es conocimiento, está vedado por el tema de los impuestos. El tema de la enseñanza. ¿Qué está pasando con ese joven que está egresando? ¿Cuál es su visión como maestro
de generaciones. ¿Qué está pasando? Ahí se expresa la desigualdad, porque un joven de un sector popular que no tiene la posibilidad de tener acceso al internet, de tener una laptop, una computadora, un teléfono inteligente, como tienen los hijos de clase media y aquellos que estudian en colegio, tienen la misma oportunidad de educarse, de capacitarse, de ser actores principales luego del sistema, en el desarrollo, en los diferentes niveles de la sociedad. Entonces, esos sectores ingresan a muchas universidades, lamentablemente, y el material que llega ahí es un material con escasa formación, y esos males se van reproduciendo. Entonces, fíjense cómo se expresa esto en el aparato educativo. Bueno, se aprobó ahí está el 4%. Se ha avanzado, porque no podemos negar que se ha avanzado en la construcción de aulas, en la tanda extendida, pero hay un aspecto clave que es el factor humano. Entonces ya los recursos y la inversión debe de estar dirigida, por ejemplo, a la capacitación de los maestros, a crearle mejores condiciones a esos jóvenes que son los que estudian en las escuelas públicas para que puedan tener acceso medio, por lo menos, en condiciones más o menos aceptables, para que su formación realmente sea sólida y efectiva, ¿no? Y no con las deficiencias que lamentablemente arrastran y que luego se reproducen, y ahí está la dificultad ya para la inserción en el mercado y en los sectores productivos, ¿no? ¿Podemos ir a una breve pausa con su permiso, profesor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Todo es un proceso sociocultural. No es verdad que el que nació en los 60 tiene la posibilidad de pensar similar, o el que nació en los 80 pensar similar al que nació. Ahí podemos hablar ahora cómo el cambio tecnológico, cómo todo eso ha influenciado en la juventud de hoy, cómo piensa. Exacto. O sea, porque son procesos socioculturales normales, ¿no? Porque las sociedades no son estáticas. Pausa ahí. Estamos conversando con el profesor, ¿a dónde estoy? Acá. Estamos conversando con el profesor Antonio Medina. Antonio Medina es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No se vaya. Quédese. Señoras y señores, estoy decidido a hacer de la inversión pública un pilar del desarrollo, además de un ejemplo de transparencia y eficiencia. Y para lograrlo, priorizaremos como nunca antes aquellas inversiones que contribuyan a impulsar el desarrollo en las zonas más deprimidas del país. Me refiero a áreas como la electrificación rural, que además de permitir llevar el progreso a todos los rincones de nuestra geografía, son obras que nos permitirán crear miles de puestos de trabajo en la República Dominicana. Sin electricidad no hay desarrollo. Es así de sencillo. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Y así
Conversamos con Antonio Medina, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASC. Con los cambios tecnológicos, existe ya una nueva generación. Ya el hombre actual mutó. Es decir, el hombre que conocimos, que nació en época de Trujillo, en los años 30, 40, 50, 60, ha venido muriendo. Ya el hombre que nació incluso en los 50 ya tiene 50 años. Ya hoy nació otro hombre, ya después de los 90 nació otra especie. Asimismo, una especie que mutó, que quizá tiene otros pensamientos, que tiene otras aspiraciones, que tiene otras expectativas y que no nació con la letrina, que no nació con el parte atrás, sino que nació sobre la base de otros fenómenos de mayor inserción social. Correcto. Las sociedades son cuerpos vivos y como cuerpos vivos cambian, se transforman. La sociedad dominicana de hoy no es la sociedad de hace 20 años, ni de hace 30 años, ni de la era de Trujillo. Y eso no solo ocurre en una sociedad específica, sino en el mundo. Vivimos en un mundo globalizado, en lo que algunos denominan una aldea global. Ya lo que sucede en China impacta en República Dominicana, no solo en la política, en la economía, en lo cultural. El joven de hoy no es el joven de hace 30 años, cuando no existía el Internet, cuando no existía la computadora. Y eso influye en la educación, influye en la cultura, en el comportamiento, en la visión, en la ideología, en todo lo que es el accionar del ser humano. Y eso tiene su parte positiva y su parte negativa, porque estos procesos de cambio son tan rápidos, porque no es como ocurría en siglos pasados, que los procesos de transformación duraban muchas veces 100 años, mucho tiempo, ¿no? Porque eran procesos más lentos, pero hoy con el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la ciencia, ya esos procesos ocurren en menos en 1 año, 2 años. Fíjense cómo hoy tenemos la tecnología de la comunicación a través del Internet. Yo con este aparato me puedo comunicar, tengo acceso a todo con este teléfono inteligente. Me puedo comunicar ahora mismo de aquí a China, enviar comunicaciones. Pero dentro de 1 año aparecerá un aparato mucho más complejo, más sofisticado. Y esa es la dinámica de la vida. En 20 años, no sabemos dónde vamos a estar. Entonces, ese es el proceso. Y eso impacta en todo el ser humano, en su comportamiento, en los valores sociales. Vemos cómo ya usted tiene que tener cuidado en lo que hace. Porque todo el mundo anda con un aparatico de esto y le pueden grabar la conversación. Miren los hechos que ocurren, que son, exacto, cómo han desnudado lo que es la diplomática, los secretos de Estado de un país como los Estados Unidos y de muchísimos otros. Es decir, que estamos expuestos y eso es, digamos, con lo que tenemos que cargar en lo bueno y en lo malo con ese importante y trascendente, impactante proceso tecnológico. Y eso, lógicamente, en la educación. Un joven a hoy, imagínense un joven de hoy, frente a un joven quizás de la época de nosotros, cuando todavía no teníamos la posibilidad de un teléfono inteligente, de la utilización del Internet. Pero eso hay que saberlo manejar para que los resultados sean positivos, porque también eso... El crimen impacta, no, el crimen impacta en todo. Y a nivel de las redes, ustedes saben lo que ocurre. Entonces, esa visión, digamos, influye en todo el sistema social, incluso en el derecho, porque las normativas jurídicas tienen que adecuarse a las tecnologías. Porque, por ejemplo, el crimen, los delitos tecnológicos, todo lo que ocurre en las redes a través del Internet, bueno, las legislaciones deben de asumir y estar, digamos, adecuadas a esa nueva realidad social que se vive en República Dominicana y en todo el mundo. Ningún país puede vivir aislado de los demás ya. Entonces, nosotros dependemos de todos esos procesos.
Y eso impacta en lo político, en lo social, en lo económico. Fíjense lo que son los procesos, por ejemplo, de integración. Ya los países se están integrando. Ocurrió en Europa, aún con las dificultades que hay, con lo que ocurrió ahora con Inglaterra, pero los grandes tratados, los grandes procesos de integración regional y mundial que se están dando. Es decir, que es un nuevo mundo. Es una etapa de la que nosotros somos testigos y que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Profesor, resulta que el tema político es el que prima a la hora de designar en las altas cortes a determinados profesionales, X, Y, Z. El poder político tiene la capacidad de mutar hacia positivo, de mantener el status quo, que es lo que hace, Correcto. y o de reformar el proceso para desarrollar capacidades de mayor seguridad para los ciudadanos. Pero el sector privado tiene otra lógica. El sector privado entiende, las oligarquías económicas entienden que el sector público tiene demasiado poder para poder decidir las decisiones de su propia riqueza. Y hay entonces una amplia franja de la sociedad que está desamparada, no importa si tiene capacidad pública o privada. Y eso está generando privilegios de castas, no de clase. Es decir, unas castas ricas y unas castas poderosas públicas se ponen de acuerdo para distribuirse todo el proceso, no solamente jurídico, sino el tema económico, porque una tierra del Estado legalizada, entre comillas, para favorecer a un tercero, que es el oligarca que financia la campaña, está generando un profundo déficit de justicia. Bueno, cuando hablamos de la justicia y de todos los aparatos de la sociedad, tenemos que obligatoriamente referirnos a esos poderes fácticos y esa vinculación que tienen con los poderes del Estado. Los sectores desposeídos, en teoría, están representados. Bueno, porque tenemos un Congreso que supuestamente representa, digamos, un diputado, un senador a sus comunidades. Pero eso ocurre en la práctica, en todos los casos. No. Quienes manejan el poder económico influyen de forma determinante en el poder político. Por más que ustedes vean diferencias, situaciones que se dan en los medios, porque los poderes fácticos son determinantes para que esos sectores o actores políticos puedan asumir el control del Estado. Y eso se da porque es un problema del sistema. Es el sistema. Y no crean que un senador o quien sea que gobierne un Estado, sobre todo en modelos y sistemas como el nuestro, bueno, puede tener buena voluntad, tiene poder, tiene la intención de hacer cambio, pero eso tiene sus límites, eso tiene sus barreras. Hasta ahí puedo llegar, siempre y cuando no trastorne el sistema, ni perjudique a esos sectores que son determinantes y que manejan la riqueza de la sociedad, lo cual implica una profundización en las desigualdades que se expresa a todos los niveles, en el nivel judicial, en las estructuras económicas. Se acabó, y profesor. en toda la sociedad. Se acabó, profesor. Su gentileza, gracias por su gentileza, por su cortesía de venir a conversar con nosotros. Gracias, profesor. ¿Cómo no? Conversamos con Antonio Medina, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estuvimos hablando sobre temas jurídicos y académicos.
No se vaya, que mañana a esta misma hora estaremos conversando en un diálogo coloquial. Ya hablaremos entre periodistas. Nos vemos, bye bye. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro